Hola, soy Pedro Terrero y esto es... Oye, un poquito de silencio, ¿no? Por favor. Gracias. Hola, soy Pedro Terrero y esto es Creatubers. En este vídeo te voy a enseñar a hacer un tratamiento del sonido que utilices en tu pieza audiovisual, ya sea un cortometraje, un reportaje, en fin, piezas audiovisuales que no tengan unas pretensiones absolutamente profesionales, sino que sirvan un poco para darte a conocer si eres primerizo o primeriza, o simplemente para tener un mínimo montaje decente de lo que sería el sonido en tu cortometraje. Entonces, en este vídeo te voy a dar unos consejos muy básicos, no son nada profesionales. Para eso, como siempre digo, hay canales que son mucho más completos y mucho más profundos en este arte del sonido en el mundo audiovisual, como por ejemplo el de nuestro gran amigo Jaime Altozano. Entonces, vamos a ir primero con las consideraciones previas a la hora de tener un sonido decente en tu pieza. Consideraciones previas. Bien, la primera regla de oro que tenemos que respetar a la hora de tener un buen sonido con el que poder trabajar luego en nuestro montaje es el sonido que se graba en set, el sonido que se graba durante el rodaje de la escena que estés montando. Estos sonidos son los sonidos de diálogo, los efectos de sonido que se puedan grabar entre el momento en que se quita acción y corten, y en definitiva todos esos sonidos que se pueden captar en directo y no se tengan que captar en postproducción o después de haber rodado una toma. Lo fundamental para poder grabar estos sonidos es disponer de un equipo de sonido, lógicamente. Lo más fundamental es tener una grabadora de sonido y un micrófono de cañón o de corbata, ¿vale? Como el que tengo aquí. Por supuesto, también es importante monitorizar lo que es el sonido utilizando unos cascos que se puedan conectar a nuestra grabadora. Yo en particular, para los cortometrajes y para las piezas que no son demasiado pretenciosas, pues utilizo esta grabadora de sonido, que es la que estoy utilizando ahora mismo para grabar este vídeo, y también utilizo un micrófono de cañón como este. Este micrófono de cañón es un micrófono que vale 35 € o algo así en Amazon, es súper barato y es, digamos, una versión muy barata del famoso Rode VideoMic. Esto sería un equipo básico para poder tener una grabación del sonido, de los diálogos sobre todo, decente. Consideración importante a la hora de trabajar con este equipo. Pues primero, los niveles de sonido de nuestra grabadora. Lo que serían los niveles de sonido de nuestra grabadora, lo importante es que a la hora de grabar un diálogo, por lo general, los picos estén entre la marca número -12 y -6 de nuestra grabadora. Esto quiere decir que por mucho que se grite en el diálogo que se esté teniendo lugar en la escena que estemos grabando, pues no sobrepasará este nivel y no picará. Si pica, quiere decir que se satura, que se distorsiona el sonido que estamos grabando, y eso no es deseable. En cualquier caso, a la hora de grabar un sonido, siempre es mejor levantar niveles que disminuir niveles, porque si estamos disminuyendo niveles, muy probablemente va a picar y se va a distorsionar y vamos a tener un sonido lamentable. Esta grabadora que tengo aquí, esta es la Zoom H1, que es súper famosa, está muy extendida en el mundo YouTube. Tiene una entrada de mini jack para grabar el sonido. No tiene una entrada más profesional como por ejemplo el XLR típico que se usa en el mundo profesional. Esto para entornos domésticos funciona bastante bien, y a menos que estemos teniendo un rodaje en el que necesitemos tener la grabadora muy lejos de lo que es el micrófono, tengamos que utilizar un cable muy largo, pues dará un resultado bastante bueno. El utilizar un cable mini jack tiene sus desventajas, y es que este cable no está apantallado. ¿Apantallado? ¿Qué quiere decir apantallado? Pues que no está aislado a lo que serían las interferencias que puedan tener lugar durante la grabación de nuestro cortometraje. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que no se cuele ningún sonido extraño, por ejemplo la señal de un móvil o algo así, cuando estemos grabando. Por eso es muy importante monitorizar. Monitorizar quiere decir escuchar lo que estamos grabando en tiempo real, lo que está grabando, lo que está captando el micrófono que tenemos aquí, que es el micrófono de corbata que irá conectado a nuestra grabadora, ¿de acuerdo? Micrófono de corbata no, micrófono de cañón o el micrófono de corbata que tengo aquí. Por otro lado, a la hora de grabar sonidos,
También es muy importante, si eres el encargado o encargada de registrar el sonido, de grabar el sonido de este cortometraje, es importantísimo que te leas el guión técnico y tengas en cuenta la posición de los actores, los diálogos, la intensidad de los tonos de voz, por ejemplo, y ese tipo de cosas que pueden condicionar que el sonido que se capte sea de mejor o peor calidad. Por ejemplo, si estamos grabando a lo mejor un diálogo en el que en un momento dado una persona pega un grito, pues tenemos que estar muy preparados, prevenidos, para que ese grito esté dentro de los márgenes que no distorsionen, que no piquen cuando estemos grabando, ¿de acuerdo? Es importantísimo esta consideración porque si no, tu trabajo se echará a perder y sonará muy mal. Otra cosa importante a la hora de registrar nuestro sonido es grabar los wild tracks o sonidos ambiente. Los wild tracks o sonidos ambiente son esos sonidos que no se graban durante la grabación de la toma, sino que se graban después, por ejemplo, cuando el equipo está descansando después de haber grabado esa toma. Estos sonidos pueden ser, por ejemplo, un grito que se grabe a lo mejor no se ha captado bien, o los sonidos de pasos, o los sonidos ambiente de, por ejemplo, una cafetería o un parque. Un silencio también se puede grabar, es muy típico también en el mundo audiovisual y cinematográfico grabar un silencio en esa misma estancia en la que se ha grabado para captar un silencio que sea exactamente igual a lo que sería esa escena. Es una cosa muy subjetiva, pero que muchos sonidistas, que son los profesionales que se dedican a esto, le gusta tener en cuenta y le gusta aplicar y le gusta grabar porque consideran que ese sonido realmente pertenece a esa escena. Estos sonidos se grabarán después y se aplicarán después en el montaje. Una tercera clasificación de los sonidos que grabemos son los Foleys. Los Foleys son los sonidos que se graban después de haber grabado nuestro corto. Cuando ya hemos recogido nuestro material, estamos ya en nuestra casa y resulta que faltan algunos soniditos que no se han grabado en el set. Pues esos sonidos son los sonidos que se llaman Foleys, que se graban a posteriori, después de haber hecho nuestro trabajo. Si eres un enfermo o enferma de los títulos de crédito de las películas y te quedas hasta el final siempre, verás que en el departamento de sonido siempre hay un Foley Artist, un artista de Foleys. Es esta persona que se encarga de grabar estos sonidos que se graban a posteriori, que se recrean muy habitualmente con frutas. El artista del Foley, el arte de hacer un Foley, pues es un arte súper creativo que nos permite recrear sonidos utilizando fórmulas muy peregrinas. Y está pasando una ambulancia ahora mismo y eso es un ejemplo de Foley. No es un ejemplo de Foley, es un ejemplo de sonido que está dentro del set, pero que es un poco indeseable. Es importante también, hablando de esto, que tengamos un ambiente lo más aislado posible de sonidos, aunque esto no siempre se puede conseguir. Bien, pues ya tenemos grabados, recogidos todos los sonidos que van a formar parte de nuestro cortometraje. Ahora todo esto hay que meterlo en la coctelera de nuestro programa de edición de vídeo y de audio y hacer un montaje de sonido lo más decente posible y ganarnos al espectador o a la espectadora con los sonidos que se escuchen en nuestra película. Así que lo que vamos a hacer ahora es utilizar nuestro programa de edición de vídeo, en este caso vamos a utilizar Vegas Pro 15, la versión 15, para hacer un montaje express. Voy a explicártelo con unas pinceladas muy básicas de lo que sería un montaje básico de sonido en nuestra pieza audiovisual. Así que ¡vamos allá! Bien, pues aquí tenemos una escena muy sencilla de plano contra plano para ejemplificar cómo se tiene que hacer un montaje de audio muy sencillo. Tenemos por un lado los diálogos de dos personajes que están aquí en esta escena. Tenemos también una pista de wild track o sonido ambiente, que es esta pista de aquí. Y tenemos también una pista de Foleys o efectos de sala, que es en concreto esta pista de aquí con este clip de aquí que tenemos aquí. Entonces, si reproducimos la escena, veremos que se escucha el sonido de ambiente. Mira, ¿y tú cómo estás? Y los diálogos. Mal, porque también eran unos mareos. ¿De acuerdo? Tenemos aquí esta escena tan tópica del paisanaje español que son dos señoras jugando al parchís. Y tenemos por un lado a Lucía, que es esta actriz de aquí, y también a Liduvina, que es esta señora de aquí que tiene la friolera de 91 años. Tenemos por un lado el sonido, el diálogo en este caso, de la actriz que está a la izquierda, que es este de aquí. Mira, ¿y tú cómo estás? Pues mal, porque también eran unos mareos más fuertes. Y tenemos por otro lado el diálogo de la otra señora, de Liduvina. Entonces, si seleccionamos solo las dos pistas de diálogos para poder diferenciar mejor
los niveles de audio, y esto se hace así, marcando solo aquí y solo aquí, porque tenemos estas dos pistas, por un lado la de Lucía y por otro lado la de Liduvina. Se reproducirá solo la parte de los diálogos sin el sonido ambiente, ¿de acuerdo? Mira, ¿y tú cómo estás? Eso lo sabremos porque está aquí marcado con la leyenda aquí, este texto en amarillo de apagar, ¿de acuerdo? Pues mal, porque también eran unos mareos. Entonces, ¿qué es lo que puedes ver aquí que no esté del todo correcto? Mira, ¿y tú cómo estás? Fíjate en los niveles de audio. Pues mal, porque también eran unos mareos más fuertes. Bien, si te fijas, por un lado tenemos que la actriz principal, bueno, la actriz A, por en este caso Lucía, tiene unos niveles que están un poco por encima de la otra actriz. Mira, ¿y tú cómo estás? Pues mal, porque también eran unos mareos. ¿Ves? Esta es la barra que nos muestra los niveles de audio de cada una de las pistas. Es decir, la salida en general de todas las pistas que están en nuestro timeline. Bien, en este caso lo que estamos viendo es que los niveles de esta señora son más altos que los niveles de la otra señora. Mira, ¿y tú cómo estás? Pues mal, porque también eran ¿Ves? unos mareos. Están un poquito más bajo de lo que serían los niveles de esta señora. Cuanto más alto lleguen los niveles de la barrita verde, más alto sonará el sonido del diálogo, en este caso de Lucía y de Liduvina. ¿Tú cómo estás? Pues mal, porque también Fíjate. eran unos mareos más fuertes. Entonces, esto quiere decir que tendremos que levantar un poquito los niveles de Liduvina para que se equilibre con el diálogo de la otra señora, de Lucía. Bien, en este caso lo que podemos hacer, ya que tenemos aquí dos pistas diferentes, podemos aumentar el nivel de la otra pista, esta pista de aquí, directamente en la pista de audio en el que está el clip de audio, de sonido de Liduvina. Entonces, como en este clip de aquí solo tenemos sonidos, son sonidos ambientes, no hay diálogo, pues lo que voy a hacer es pasarlo a otra pista diferente para que no se confunda y no se aumente el sonido como lo haría aquí en esta de aquí, porque lo que me interesa es subir el nivel de Liduvina, de la actriz B. Lo que voy a hacer es subir el nivel de esta pista de audio mediante un comando muy sencillo. Básicamente lo que hacemos es pulsar mayúsculas, V, y se mostrará aquí una línea azul que indicará el nivel de sonido de esta pista entera, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es subir un poquito el volumen de esta pista, lo vamos a dejar a lo mejor en 2,3 o en 3 más o menos, lo vamos a dejar ahí, y vamos a reproducir otra vez el audio de este timeline. Mira, ¿y tú cómo estás? Pues mal, porque también eran unos mareos más fuertes. Vemos que se ha levantado un poquito más lo que sería el sonido, aunque se podría levantar más para equiparar el volumen de esta señora al de la otra señora, ¿de acuerdo? La pregunta del millón: ¿cuál es el nivel adecuado para mi montaje de audio? Esta es una pregunta que me han hecho muchas veces y yo la verdad es que no sé dar una respuesta porque no hay una sola respuesta. Es decir, Porque también eran unos mareos. ¿el nivel de audio tiene que estar a lo mejor en el 12, o en el 6, o en el 3, o en el 0? Eso es algo que no tiene respuesta, no hay una respuesta universal porque cada formato, cada plataforma tiene sus propios niveles y no existe una regla única universal que te diga tienes que estar todos los niveles equiparados al -3 o al -2. Estos niveles son negativos, ¿de acuerdo? De modo que cuando pasamos del 0 empieza a picar el audio, como he explicado anteriormente. Entonces, lo más conveniente es que se mantenga siempre por debajo del 0. 3, -3, -2. Especificaciones de los niveles de audio hay miles. Por ejemplo, Netflix en sus especificaciones nos dice que sobre una base de -20 decibelios, en este caso por aquí más o menos, 21-20, nos dice que los niveles de diálogos tienen que estar más o menos en el -2. En el -2, y los niveles de efectos de sonido y wild tracks tienen que estar en el -12. Lógicamente, Netflix pues sí ha homogeneizado lo que sería el montaje de audio para que una serie no suene más fuerte que otra o una película suene más bajita, etcétera, etcétera. Entonces, en el manual, que voy a dejar aquí en la descripción,
puedes ver todas las especificaciones, no solo de sonido, sino también de vídeo, si quieres hacer una obra para Netflix, en el feliz caso de que quieras hacer una obra para Netflix. Otro ejemplo, YouTube no tiene un máximo de los niveles de audio en general, pero la experiencia me ha demostrado a mí personalmente que si lo dejamos por debajo del 0, rondando el -1, -2 aproximadamente, conseguiremos unos niveles bastante aceptables y fuertes para que se pueda escuchar bien tanto en un ordenador como en una tablet y también en un móvil. Entonces, ya hemos tratado un poquito lo que sería el diálogo, los niveles de los diálogos. Vamos ahora con la parte del wild track. Tenemos aquí un wild track que consiste en un parque. ¿De acuerdo? Este sonido de aquí, si te fijas, está en estéreo. Aquí cada maestrillo tiene su librillo, como decimos por aquí, pero lo ideal es que un wild track de sonido ambiente esté en estéreo. Es decir, que no esté en un canal mono como están los diálogos, ¿de acuerdo? Si te fijas, aquí tenemos una línea, aquí tenemos otra línea de forma de onda y aquí tenemos dos. Un error que comete muchísima gente es que cuando está haciendo un montaje de audio de un diálogo, muchas veces el micrófono es estéreo. Y si lo montas tal como está, se va a reproducir solo por el canal izquierdo o por el derecho, como ya vimos en un tutorial anterior. En el caso de Vegas, lo que tenemos que hacer es pulsar el botón derecho en la pista, en el clip de audio, y en canales seleccionar el canal izquierdo o el canal derecho según donde esté el sonido. En este caso está en gris porque la pista originalmente se grabó en mono, entonces no podríamos seleccionar un canal u otro. Pero esto es importantísimo para que nuestro diálogo siempre, a menos que queramos darle un efecto determinado, siempre esté en mono. Como he dicho antes, no es una regla de oro, pero lo habitual es que los diálogos estén en mono y los sonidos de ambiente, de wild tracks, lo ideal sería que estuvieran en estéreo para dar un sonido más envolvente a la escena. Si le producimos este sonido de aquí, veremos que tiene los niveles más o menos por el 18, 15, más o menos 21, y sería más o menos algo aceptable para poder utilizarlo de fondo, de sonido de fondo. Por otro lado, en esta escena tenemos lo que serían foleys. Son sonidos Unos mareos más fuertes. que no se grabaron en set, pero que se grabaron a posteriori para introducirlos en la escena y ayudarnos a meternos un poco más en la acción. ¿De acuerdo? En este caso, lo que hemos grabado en esta pista de aquí son sonidos de los cubiletes con los dados y tirándolos al tablero de parchís. Por cierto, para conseguir una amplísima variedad de sonidos de Foley y de wild tracks, te recomiendo la página de freesound.org. Esta página es probablemente el mayor banco de sonidos gratuitos que existe en Internet. Entonces, si reproducimos la escena con todos los clips, pues veremos Mira, ¿y tú cómo estás? Pues mal, porque ahora me dan unos mareos más fuertes y me encuentro peor. pues veremos que la escena pues tiene una envolvente, un sonido envolvente, tiene unos diálogos más o menos claros y tiene también pues sus efectos de sonido para darle un poquito más de vidilla al montaje de audio. Hablando de esto, te voy a enseñar un pequeño truquillo para aplicar efectos directamente a las dos pistas de audio, en este caso de diálogos, de forma que abarque los dos clips, las dos pistas, en este caso, de el montaje de diálogo, ¿de acuerdo? Y no tener que aplicar un efecto independientemente a cada uno de los clips. Para esto, lo que se suele hacer es crear pistas de bus o bus tracks. ¿Cómo se añade un bus track? Pues tenemos que irnos aquí, a este botoncito de aquí, para abrir la mesa de mezclas. Le damos aquí y vemos que tenemos aquí lo que serían los tracks. Si reproducimos Unos mareos más fuertes. veremos que se reproducen todas las pistas y vemos aquí todos los niveles de forma independiente. Es súper útil esto. Y además veremos aquí un bus que se llama A. ¿De acuerdo? En este caso,
Si queremos insertar un bus, simplemente tendríamos que darle aquí y crearemos otro bus. Entonces, con esto lo que conseguimos es que si aplicamos un efecto solo a esta pista, se verían afectadas todas las pistas que estén conectadas a este bus track, a esta pista de bus. En este caso lo que voy a cerrar esto y voy a mandar esta pista y esta pista a la pista de bus. Para esto lo que tenemos que hacer es darle al botón derecho y darle a salida y seleccionar bus A o bus B, que es el que he creado ahora, ¿de acuerdo? Le damos aquí a bus A y aquí también al botón derecho le damos a salida y bus A, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos aquí a nuestra mesa de mezclas, vemos que ahora si reproducimos el diálogo, a ver, si nos vamos al diálogo, se va a reproducir también el bus A, ¿ves? Fíjate. Y entonces, cuando cambiemos un efecto aquí, dándole aquí a este botón, si por ejemplo añadimos un efecto de, yo qué sé, de reverb, por ejemplo, vamos a añadir un efecto super bestia para que lo notes. Vamos a reproducirlo. A ver. Mira, ¿y tú cómo estás? Fíjate que tiene como un eco en la pista. Es absurdo, pero bueno. Mira, ¿y tú cómo estás? Pues mal, porque ahora me dan unos mareos. ¿Ves? Si te fijas, el efecto de reverb se ha aplicado tanto a la pista número 3 como a la pista número 2. ¿De acuerdo? Entonces, esto es súper útil cuando tenemos un montón de pistas de diálogos y queremos equiparar la ecualización de estas pistas o los niveles, etcétera, etcétera. Es súper útil. Otro ajuste básico que hago yo a la hora de hacer un montaje de audio, pues ni más ni menos que comprimir o limitar la pista de audio, los niveles de audio. Entonces lo que voy a hacer aquí es eliminar este efecto dándole aquí, eliminar plugin, y lo que voy a hacer es aplicar una compresión muy básica tanto a esta pista como a esta pista. Como ya los tengo ya linkados o enlazados a la pista de bus, pues voy a aplicarlo directamente a la pista de bus, dándole aquí a editar cadena. Aquí lo que voy a hacer es aplicar un efecto muy básico de lo que sería una compresión en la pista. Para ello le doy a compresor de pista y le doy a aceptar. Aquí veremos que tenemos unos ajustes para poder cambiar los parámetros de compresión de la pista. ¿Qué carajo significa esto que estoy haciendo? Pues básicamente lo que estoy haciendo es que los niveles que estén más bajos de una pista se aumentan un poquito y cuando el sonido está a punto de picar o está súper alto, pues lo que hace es bajarlo un poquito para que se equipare a una ganancia de salida que sería en este caso 0 decibelios. Esto es muy útil, por ejemplo, si tenemos una pista que tenga muchos altibajos, si tenga a lo mejor un sonido súper alto y súper bajo a la vez, lo que haría sería comprimirlo, como su propio nombre indica, comprimirlo. Es decir, subir un poco los que estén muy bajos y bajar un poquito los que estén muy altos. Es decir, se comprime, se aplasta un poquito lo que sería la forma de onda. Esto te lo he explicado de una manera muy burda, pero a grandes rasgos el funcionamiento de este plugin, de este sistema de compresión, pues es así. Entonces yo lo que hago normalmente es seleccionar un preset, que en este caso es un limitador suave. ¿De acuerdo? Un limitador suave que lo que hace es aplicar una compresión muy suave al diálogo. Vamos a reproducirlo. Mira, ¿y tú cómo estás? Pues mal, porque ahora me dan unos mareos más fuertes. Es casi inapreciable, ¿de acuerdo? Solo lo vas a apreciar si tienes unos cascos, pero lo que hace es bajar un poquito el nivel de audio del nivel alto y subir un poquito los que están abajo para que se equiparen un poquito más. Pero si aplicamos un preset mucho más bestia, por ejemplo, por ejemplo, pues veremos. Mira, ¿y tú cómo estás? Pues mal, porque ahora me dan unos mareos más fuertes. Veremos que los niveles de audio que estaban más altos de la señora Lucía han disminuido bastante y los niveles que estaban muy bajitos de aquí en esta pista que hay mucho silencio, pues han aumentado muchísimo, ¿de acuerdo? Mira, ¿y tú cómo estás? ¿Ves? Si te fijas, cuando habla mucho, Mira, ¿y tú cómo estás? lo que hace es bajar un poquito el nivel, ¿de acuerdo? Y aumentar un poquito lo que sería el sonido que hay justo después de ese sonido tan bestia, ¿de acuerdo? Es una sensación un poco extraña, ¿de acuerdo? Mira, ¿y tú cómo estás?
Fíjate, voy a desmarcarlo ahora. Mira, ¿y tú cómo estás? ¿Ves? Si te fijas, es como si tuviera una especie de eco extraño que se ha aplicado a la pista. Con esto se consigue a veces un efecto de calidez en el sonido, ¿de acuerdo? En un diálogo que queramos meter. Esto también es muy subjetivo y, por supuesto, te lo he puesto aquí muy bestia, pero lo habitual es aplicar una limitación muy suave que lo que hace es ajustar muy finamente lo que serían los niveles de audio cuando están muy altos y cuando están muy bajos. Y eso ha sido todo. Espero que te haya resultado útil estas explicaciones, estas breves pinceladas. Vuelvo a repetir, no es un montaje hiper profesional, es una cosa para salir del paso, y poder tener un montaje mínimamente decente de tu pieza audiovisual que te va a lanzar al estrellato de una maldita vez. Así que, como siempre, si te ha gustado, te animo a que compartas por las redes sociales, a que le des a like al vídeo y, por supuesto, te invito a que te suscribas a mi canal dándole a este botoncito de aquí y, por supuesto, a la campanita para estar al tanto de las novedades que vayan surgiendo en nuestro canal llamado Creatubers. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!